Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este su programa, la entrevista de la semana. Usted nos escucha como siempre, 107.5 en su radio Universidad de los Lagos y a través de las pantallas de Lagos TV. Y en esta ocasión vamos a conversar, estamos muy contentos porque vamos a conversar, voy a leer bien ahí su nombre para no equivocarme, don Juan Meulén Tranallado, es audiovisualista y es el director de una investigación, ¿cierto? Archivo Audiovisual Juan Meulén Tranallado. Bienvenido a la entrevista de la semana. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno de los auditores que escucha su medio de comunicación. Encantado de estar aquí para conversar de tantas cosas bonitas que uno ha vivido en la vida. Así es. Y pensando en eso, antes de llegar a lo que es, y de hecho hay una invitación acá, este proyecto, cuéntenos un poquito, ¿quién es usted? Cuéntele a todos los auditores su experiencia, y porque también está ligado al mundo de las comunicaciones. Así es. Bueno, como decía usted, soy Juan Atanasio Meulén Tranallado. Nací en Quilquilco, un lugar en la comuna de San Pablo hoy día. Antes era comuna de Osorno, todo eso. Quilquilco quiere decir aposento de Quilquiles o del búho, del pájaro y Coagua, que era un lugar de muy aguachento en ese lugar, ¿no? Meulén dicen que es remolino de viento, dioses de los vientos, Tranallado, me decía uno de los loncos que significa tendido al sol. Seguramente un remolino tendido al sol. Sí, es como un cambio de la tormenta, pasamos a la calma. Sí, sí. Bueno, desde muy niño, ¿no? Yo trabajé solamente en la parte agrícola, como pequeño agricultor solamente. Y por estas cosas de la vida, yo nunca pude llegar a la escuela. Estudié solamente un mes en la escuela, por razones de salud de mi padre, que se fue también en esos tiempos, de una hermana, y a pesar que la escuela quedaba demasiado distante, como cerca de 10 kilómetros había que caminar. Entonces no pude asistir a la escuela, así que fui un analfabeto en realidad. Aprendí a leer y escribir cuando salió Radio La Voz de la Costa y empezó a dar alfabetización a través de la radio. Ahí aprendí a leer y escribir a mi manera, que digo a mi manera porque nunca tuve un profesor directo, Claro. solamente escuchaba la radio, entonces escribía y estudiaba a mi manera. Pero tenía el interés de hacer Sí, este aprendizaje, que es lo más importante. sí, tenía muchas ganas de aprender porque mi papá fue profesor, pero él, bueno, cuando dejó de ser profesor yo realmente no recuerdo, realmente, porque era muy chico. Y entonces, bueno, mi papá siempre me decía que, y lloraba él porque no me pudo dar educación, él pensaba de educar a todos sus hijos, pero la enfermedad y después se fue también. Así que yo tuve que asumir la responsabilidad de ser como padre de familia de todos mis hermanos que quedaron más chicos. ¿Cuántos hermanos? En total éramos 6 vivos, fuimos 9 hermanos, pero Ya. los otros se murieron, ¿no? Antes la familia era más numerosa. Sí, sí, de todas maneras, porque Así es. en esos años no había radio, no había televisión, no había teléfono, no había medios de comunicación, no había nada. No había luz, como dicen. Sí, pues tampoco había en camino, porque vivíamos en una parte muy aislada. Así es. Y cuénteme, y el vínculo con las comunicaciones. Usted me contaba fuera de micrófono. Sí, bueno, es que mi papá en realidad, no como él le decía yo fue profesor, él se educó en la iglesia en la escuela de Quilacahuín, que era de la parroquia de Quilacahuín. Entonces era muy allegado a la iglesia y entonces curitas que llegaban, él le iba a dar la bienvenida y los invitaba a su casa. Ya. Entonces cuando llegaron los curitas holandeses, el padre Winfredo van der Merwe, él fue a darle la bienvenida y lo invitó a su casa. Entonces el curita iba a pasear allá y los conocimos, ¿no? Entonces a través del curita él me invitó una vez y me mandó una capacitación a Misión de Rahue el año 1967. ¿Qué edad tenía usted ahí más o menos? Ahí tenía como 20 años más o menos. 20, Muy jovencito. sí, joven. Entonces ahí nos hablaron que iba a haber una radioescuela.
todavía no había nada, estaban limpiando el lugar donde iba a estar la radio. Y bueno, hubimos como cerca de 50 participantes, ¿no? De todos los lugares, de varias comunas, de Riachuelo, por ejemplo, Purranque, más allá también, por Entre Lagos, todos esos lugares campesinos, por el otro lado de la Unión también. Entonces, el único que no sabía leer y escribir era yo, y yo fui risión de todos prácticamente. Entonces, eso me dolía, ¿no? Por supuesto, más en esa edad tan especial. Claro. Entonces, y yo siempre decía, yo, bueno, siempre callé, ¿no? Nunca reaccioné mal. Pero decía yo, me gustaría demostrarle alguna vez que también me las puedo y podría llegar a ser otra persona. Entonces, a veces las críticas, las risiones, es como que a uno lo empujan, ¿no? Claro. Muchas veces el ser humano o se hunde Sí, o se fortalece. claro, sí. Así que así llegué a, bueno, la radio comenzó después a transmitir y yo empecé a estudiar. Y me nombraron, ese tiempo le decían auxiliar de las escuelas radiofónicas. Primero fui auxiliar, pero como después yo me entusiasmé tanto, empecé a recorrer la zona y formando escuelas. Entonces nos daban como un cargo más. Ya. Líder auxiliar de las escuelas radiofónicas, diga. Claro, y después, bueno, yo tenía muchos problemas económicos, todas las cosas, pues vivíamos mucha pobreza. Como le decía yo, quedé a cargo de todos mis hermanos. Mi mamá no sabía leer y escribir, entonces era contraria a que yo estudiara. Me echaba los cuadernos al juego, los libros al juego, y me decía, no, si nos va a llegar a ser el presidente de la República o algún diputado, me decía, si estudie yo, no sé leer y escribir, trabajo igual. Entonces, al final ya dije yo, mejor me voy de acá. Un primo que se fue a Santiago, hacía muchos años antes, mandé a escribir una carta porque yo no sabía escribir. Le mandé una carta a mi primo que me buscara trabajo y me contestaron que sí, que me vaya, no, porque trabajo allá mucho en Santiago. Entonces, como a mí me daban los útiles, un receptor, en ese tiempo eran receptores presintonizados, solamente se escuchaba la voz de la costa. Entonces vine a entregar, y cuando nos capacitaron había un profesor que nos hablaba la chilena, a mí me gustaba, Ya. porque él nos hablaba, decía calzón quitado, ¿sí? Porque los otros profesores utilizaban un vocabulario, un nivel muy avanzado, que yo realmente a veces quedaba colgado y no entendía. O sea, no bajaba el conocimiento hacia el Claro, alumno que tenía que claro. estar ahí. Entonces, y ese me defendía. Y le decía a todos los otros, ustedes van a quedar todos botados en el camino, yo estoy seguro que Meulén va a salir adelante. Sí. Claro, y después cuando yo fui a entregar esos útiles a la radio, estaba justo él, y no estaba el profesor jefe, porque andaban en terreno. Y me invitó al desayuno, me dijo, ¿y a qué anda? Vengo a esto y esto, a entregar todo. Me quedó mirando y me dijo, y yo siempre te defendí, me dijo. Siempre dije que tú ibas a salir adelante. Y ahora me doy cuenta que no te alcanza ni para pollera, me dice. Y eso me dolió mucho en realidad. Y yo, dentro decía yo, se lo voy a demostrar a este tipo, que me las puedo. Pesqué todas mis cuestiones y me fui a mi comunidad con mi radio. No me fui a Santiago y me quedé acá estudiando. Ah, se quedó Sí. finalmente. Y así llegué a la radio. Pues entonces seguramente él comentó en la radio que yo quería irme. Entonces, a fines de año, yo en octubre había ido a entregar el cargo. En diciembre me llaman de la radio que me presentara los últimos días de diciembre ya. Así que, claro, llegué a la radio, el director me llama y me dice, supe que te ibas a ir y no queremos que te vayas, amigo. Tú has sido un gran colaborador acá. Así que hemos decidido contratarte. Así que para que ya trabajes con nosotros y vas a recibir un sueldo, porque antes era voluntario. Claro. ¿Y qué le pasa ahí a usted? ¿Qué le pasó ahí al recibir esa noticia? No sé, pues una felicidad, contento, y me dice, acepta. Sí, pues dije yo, acepto. Y ahí me contratan y me dicen, ven el día 2 de enero, me dicen, a firmar tu contrato. Y claro, el día 2 de enero fui a firmar mi contrato y me dijeron, ándate a tu casa nomás ahora, a trabajar allá, porque ahora ya está de vacaciones, no hay nada que hacer. Ven a fin de mes a buscar tu sueldo, me dijeron.
Usted no lo podía creer. Sí. Oiga, don Juan, mire, como usted sabe que el tiempo vuela aquí en estos Sí. programas, pero era vital contar esta experiencia porque además aquí se demuestran, inferimos varios factores, varios elementos, sobre todo que estamos en una universidad, cómo es tan relevante que la persona que quiere salir adelante, que quiere estudiar, tiene que hacerlo. O de alguna manera hay que tener ese instinto, ¿cierto? Así que Sí. lo que acaba de contarnos, que le agradecemos esta historia personal, pero además es un tremendo mensaje. Y demos un salto cuantitativo en el tiempo y Sí. cualitativo, porque yo en mis manos tengo una invitación, la voy a leer para que lo comentemos de inmediato. Invitación al proyecto archivo Juan Meulén Tranallado, aporte al patrimonio audiovisual de la Futa Huillimapu, financiado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del responsable Juan Meulén. Tienen el agrado de invitarle a usted al seminario Archivo Audiovisual Juan Meulén Tranallado. Esto se va a realizar mañana, martes 18 de junio, desde las 9:30 a las 13 horas, en la sala bar del Centro Cultural de Osorno, ubicado en calle Manuel Mata, 556 Osorno. Contemos de esto. ¿Qué significa esto después de esta historia que quedó en el tiempo? Nos vamos a dar este salto. ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué significa este proyecto en que usted está a cargo? Sí, bueno, aparte de trabajar en la radio, yo, la misma radio, ¿no? Me mandaba a hacer muchos cursos a mí, a diferentes partes en eso, en ese tiempo también a Santiago. Y en Santiago yo conocí a un camarógrafo del Canal 13 de Temuco. Y él llevaba siempre en las noches, nos juntábamos, hacíamos cuchita y comprábamos algo para picar ahí. Y él nos mostraba algunos videos, algunos reportajes que él hacía. Y en esas conversaciones de repente yo le digo, ¿cómo me gustaría hacer lo que tú haces? Y entonces él me dice, la primera oportunidad que yo encuentre, te voy a embarcar, me dice, pero no me vas a fallar. No pasó mucho tiempo que de repente suena el teléfono, el tiempo, bueno, había teléfonos Claro, de oficina, fijos. no existía el celular. Así es. Así que, claro, me llamaron y me dice, te tengo ya anotado, estás inscrito en un proyecto de video, me dice, y es totalmente gratuito. Y dura una semana, y el proyecto dura 2 años. Y tienes que venir todos los meses una semana. Así que, y ya me dice, tienes que venir porque acá tienes estadía, te devuelven los pasajes. Lo único que tienes que pedir permiso en donde trabajas. Claro, fui a pedir permiso, primero se me negó el permiso. El curita dijo, no, me dijo, no puede, porque acá tenemos mucho trabajo, toda la cosa. Y después me dice, no, y tendríamos que... Yo le dije, ya descuéntenme, no me paguen los 2 días que estoy fuera. Así que después cuando ya venía cerca la fecha, pero yo le dije, yo voy a ir igual. Le dije, así que, Porque era la gran oportunidad. claro, yo voy a ir igual. Y cuando ya se acercaba la fecha, me llamó un día y me quiero conversar contigo. Estuve pensando, me dice, y pienso que lo que tú vas a ir a estudiar me serviría a la institución, me dijo. Así que te voy a dar permiso, no te vamos A descontar a ni a... descontar el sueldo, nada, así que anda. O sea que fue visionario ahí Y, de otras maneras, ¿eh? sí, así que claro, me fui y allá cuando llegué me dijeron, sí, de Chiloé, por el sur de Chiloé, en ese tiempo eran puras ONG, ¿no? Organizaciones no gubernamentales que participaban. Dijeron, tienen que hacer equipo, tienen que ser 3 personas. Uno que sea camarógrafo, un guionista y necesitamos un director para hacer este trabajo. Porque alguien tiene que idear, o Claro, sea, dirigir. la idea, qué quieren contar. Así que, bueno, después cuando volví, tuve que hablar de nuevo con mi jefe, decirle que había que hacer equipo. Ahí ya estaba más dócil y aceptó el tiro en realidad. Y así pues, empecé yo a trabajar, entonces siempre tenía ganas de tener una cámara de video. A final de tanto lo logré porque tenía, en mi campo donde estábamos, dejé una plantación de pino cuando me salí. Y después esos pinos crecieron
y había que explotarlo. Entonces había mucha gente interesada, entonces andaban, y yo se lo había entregado a mi hermano, que lo vende. Y me dijo, y una vez vino a hablar conmigo, me dijo, estoy cabreado, me dijo, ya vende tus pinos porque andan todos los días, me dijo, y yo no te lo acepto tampoco, me dijo, si son tuyos, tú los plantaste. Así que vendí mis pinos y con eso 500 lucas me pagaron por todos los pinos en ese tiempo. En ese tiempo era plata. Sí, pero tampoco era tanta, ¿no? Entonces llamé a Santiago, donde me había hecho el curso de capacitación de camarógrafo. Y le dije yo que quería comprar una cámara. Ese tiempo llegaban a puro video 8 Osorno. Y me dijeron, si la quieres para trabajar no te sirve, me dijeron. Porque al editar pierde mucho. Cómprate una VHS. Así que fui a Falabella, ese tiempo recién había llegado a Falabella a Osorno. Habían hartas cámaras, pero no habían VHS. Entonces hablé con la niña que estaba a cargo. Y me dice, vamos a ver en el sistema. Y ahí me dice, en Arica, allá en Falabella, hay una cámara VHS. Así que a lo mejor la vamos a pedir. Después la pidieron, llegó la cámara y costaba 580. Y yo tenía 500, ¿no? Entonces, y esa cámara no la vendieron nunca en realidad. Yo todos los días pasaba a mirarla y me faltaban las lucas. A final de tanto fue bajando la cámara, fue bajando. Después estaba en 520 estaba cuando la última vez. Entonces yo le dije a la niña, tengo 500, le dije yo. Y me dice, yo voy a hablar con mi jefe a ver si la acepta. Fue a hablar y me dice, sí, aceptó. Se la dejan en 500, porque como la va a pagar al contado. Así que y ahí empecé yo a hacer registro de todo. Y esos registros, bueno, fueron muchos, ¿no? Ahí, ¿desde qué año estamos hablando ahí? Desde el año 1990 más o menos. Ya. Y bueno, ahí tengo de todo, ¿no? Hay de funerales, de cacique, huetripanto, hay mucho material. Entonces todo eso está en VHS. Claro, después compré otra cámara que High 8, que fue avanzando. Ya. Entonces yo hace más de un año tuve un problema de salud, casi que me voy para el otro lado. Entonces tenía yo una preocupación, que todo ese material a lo mejor iba a desaparecer porque mi familia no está ni ahí con este material. Dicen que soy loco, que para qué guardo tanto, que para qué me sirve eso, que por qué no lo echas a la basura. Entonces, en una conversación que tuve yo con la encargada de cultura de Puerto Montt, me vino a ver cuando estaba enfermo y yo planteé eso. Entonces, conversando por ahí, se reunió este grupo de jóvenes profesionales, elaboraron un proyecto. ¿Quiénes son? Nómbrelo. Martina Paillacar, aquí mi amigo Martín Quintana. Nuestro profesor acá de la universidad sí, también, y nuestra colega, que están acá en el estudio en este momento. Catalina Pérez, Clara Humada, y también, bueno, ahí recién también apareció mi hija que dijo que me iba a colaborar, Alejandra Meulén. Así que se armó este equipo y prácticamente ya tenemos todo digitalizado el material, son más de 200 cintas VHS y como alrededor de 60 cintas que son High 8. Y ese es el resultado, entonces, que en realidad, y ahora... que se va a presentar... pues sea parte, porque son claro, muchas horas, ¿no? de grabación que hay. O sea, estamos hablando entonces, don Juan, de grabaciones que interpretan toda una historia, Sí. Una cultura, hay una riqueza cultural, patrimonial única. Sí, pues entrevistas, ¿no? De muchos loncos, de personalidades, de dirigentes, que hoy día ya no están, se fueron en realidad. Yo tenía siempre esa preocupación, porque cuando yo era niño, en mi comunidad habían muchos cultores, romanceros que desaparecieron, no quedó ni una foto de ellos. Entonces yo siempre decía, ¿cómo tener una cámara fotográfica para fotografiar siquiera a esa gente? Oye, don Juan, y cuénteme, ¿qué siente usted ahora de que cuando pensó que iba a perder el material y ahora que esto se va a concretar? ¿Cómo se siente? Me siento tranquilo, feliz que alguna vez otros audiovisualistas puedan usar alguna vez este material que va a ser historia, yo creo. E incluso la misma universidad que a futuro podría utilizar este material.
Así es. porque, como digo, hay entrevistas, hay mucho material, hay de todo, ¿no? Hasta la primera protesta mapuche que se hizo acá en Osorno también la tengo registrada. Ya. Don Juan, mire, nos pilló el tiempo, pero mire, ahí está su cámara, lo están escuchando también por la radio, que va a salir este tremendo mensaje. ¿Qué mensaje le entrega a la gente usted para ir a ver esta riqueza de este proyecto, de este material? Y también qué mensaje de vida, porque usted nos ha estado entregando mensajes de vida. Sí, la verdad es que la invitación para mañana es para todos, ¿no? Quienes se interesen y quienes les gusta el tema, el patrimonio, todos van a ser bienvenidos. Tengo un excelente equipo en realidad y que son muy acogedores todos y me siento contento felicitarlos también a ellos porque sin ellos no hubiese podido lograr realizar lo que en realidad lo que estamos culminando ya porque ya estamos casi en la parte final de lo que es este proyecto. Así que la invitación para usted también y para todas las personas de la universidad, mi amigo Iván Barriento, que está al otro lado, Ahí en los controles. Sí, que trabajamos un gran tiempo juntos, ¿no? ¿En la radio? En otro medio de comunicación. Trabajamos en el Complejo Radial del Sur, No. tenía 3 radios este caballero ahí. Entonces ahí nos movimos con mi amigo Iván, que tenemos muy gratos recuerdos y Mucha historia. ser muy buenos amigos también. Así que gracias Iván también por recibirnos hoy acá. Así es, pues nuestro colega que siempre está detrás, no le gustan las cámaras, se lo digo al tiro. Iván Barrientos, ahí toda la experiencia en radio. Bueno, queremos agradecerle, don Juan, por esta oportunidad de compartir con nosotros, con los auditores, con quienes ven esta entrevista, esta conversación, este mensaje de vida, la sabiduría que encierran sus palabras y que demuestra muchas veces que las especializaciones, los conceptos, no sirven de nada si no se tiene esta otra parte, la sabiduría, la búsqueda de salir adelante. Qué tremendo mensaje nos entrega, pensando sobre todo que estamos viviendo un momento bien especial en nuestro mundo, crisis le llaman algunos, otros no tanto, pero que afecta ¿cierto? A mucha gente y que teniendo las oportunidades no las aprovecha. Así que gracias por estar en la entrevista de la semana, don Juan. Muchas gracias a ustedes y nunca pensé estar acá en la universidad, en realidad, conversando en este medio de comunicación tan importante que seguramente son muchas las personas que siguen la sintonía de la radio y la televisión acá. Así es. Bueno, queremos agradecerle y esto ha sido una gestión también de nuestro académico Martín Quintana, el gestionar que venga acá don Juan. Usted lo escuchó, la invitación entonces para mañana en lo que es el Centro Cultural de Osorno para presenciar no solamente algo audiovisual, es un encuentro con la historia, con todo. Los grandes temas con los grandes protagonistas, 107.5 en su radio Universidad de los Lagos, usted que nos escuchó, y por supuesto a través de las pantallas de Lagos TV, la entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, don Juan.